Buenas tardes a todos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Soy Daniel Stulin. Bienvenidos a Stulin.media. Venezuela, que no está solo ante una crisis política, está ante una crisis moral, también jurídica, también civilizatoria. Cuando un país es devastado durante años, en este caso varias décadas, el mundo exterior suele ofrecer una salida aparentemente razonable: orden, gestión, eficiencia, técnicos, pero la historia y la filosofía política nos advierten que ese camino, si no es vigilado, puede convertirse en algo, bueno, muchísimo más oscuro. Hannah Arendt lo advirtió tras estudiar en Alemania, o la Alemania de post Segunda Guerra Mundial: cuando la técnica sustituye la política, la eficiencia se separa de la responsabilidad moral, emerge una forma de dominación, diría silenciosa, impersonal, peligrosa. No el mal fanático, sino el mal administrativo, el mal que se ejecuta porque toca, porque es necesario, porque no hay alternativa. Y hoy Venezuela parece caminar sobre este filo, bajo el lenguaje de la ayuda, la reconstrucción, la normalización, palabras feas y muy burocráticas. Se insinúa una figura que el derecho internacional conoce muy bien: el protectorado, el tutelaje, la interdicción aplicada ya no al individuo, sino al pueblo entero. O sea, un país tratado como incapaz jurídico, administrado desde fuera, con la promesa, obviamente, de devolverla a la soberanía algún día. Pero la pregunta central no es técnico, es político y también es moral. ¿Quién decide cuándo un pueblo está listo para gobernarse? ¿Quién controla a los administradores cuando la política es suspendida? ¿Dónde termina la asistencia y dónde comienza la dominación? Y para abordar estas preguntas incómodas mucho más, sin consignas, sin propaganda, sin obediencia a ningún poder, conversamos con mi amiga María Alejandra Díaz, jurista venezolana, voz crítica, que advierte no solo ahora, sino desde hace muchísimo tiempo sobre un riesgo histórico: salir de un autoritarismo para entrar en otro mucho más sofisticado, más eficiente, más ladino y muchísimo más difícil de combatir. Esta no es una conversación o entrevista para tranquilizar. Todo bien, no, todo no está bien. Es una entrevista para pensar antes de que la burocracia se eternice y la política desaparezca. Porque cuando la acción política muere, lo que queda no es el orden, es el silencio. María, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bienvenido al programa. ¿Cómo estás? Bueno, Daniel, yo tengo que agradecerte. Para mí, la verdad, es un privilegio que además de que me leas, me consideres tu amiga y además me invites a este programa que además lo ve mucha gente porque tus reflexiones, tus libros, tus investigaciones siempre son muy pertinentes para poder descubrir la mano que mece la cuna, el que está detrás del poder, los grandes que manejan a los títeres que hoy lamentablemente pues tomaron Venezuela. Pues tú y yo llevamos en Mucho lo, esta adver- lucha mucho tiempo. mucho lo advertimos y bueno, lamentablemente lo estamos viendo en vivo y directo. Yo en el año 2000, no me acuerdo, 17 o 18, advertí en Teatro Teresa Carreño, o sea, 5.000 personas, todas las autoridades del país, todas, el país entero. O sea, altos mandos militares, Ministerio de Interior, de Exterior, Justicia, el fiscal general de Estado, todo, salvo Maduro, el resto del país estaba ahí. Yo dije a esa gente a sus caras: ustedes habéis matado a Hugo Chávez. Bueno, silencio que tú no puedes imaginar. Yo creo que un cementerio hacía más ruido que esta sala con 5.000 personas en Teresa Careño. Usted, y tú sabes que es así, ellos mataron a Chávez. A nivel político, a nivel emocional, a nivel psicohistórico, a todos los ontológico. Y tú llevas en esta lucha. Y estamos advirtiendo esto muchísimo tiempo. Sí, sí, Peligro, es cierto. los que están manejando los hilos, tanto a nivel dentro Ujú. como fuera, son los mismos. Esto no ha cambiado. De todos modos, tenemos mucho que comentar. Bueno, empezamos con... O sea, ¿tú crees que, o qué crees sucedió para el imaginario, ¿no? El carácter del pueblo venezolano, esencialmente un país indomable, un país libertario, que rechazaba cualquier tipo de intervenciones militares en su país, con este bombardeo de Trump? O sea, este espíritu se rompió. ¿Qué pasó? Fíjate, Daniel, yo creo primero que el espíritu libertario del venezolano está rajuñado, seriamente dañado.
porque la épica que significó en su momento Chávez con el ideario bolivariano, esa épica soberanista, nacionalista, independentista, simple y llanamente fue destruida sistemáticamente por lo que nosotros llamamos un plan termita. Es decir, Maduro instrumentalizó a Chávez, porque además su pensamiento es un pensamiento pragmático, de negociación, y fue vaciando de contenido, ya no a Chávez, digamos, como imaginario, no, vaciaste de contenido la esencia de la República, que es la Constitución, que es un modelo, digamos, una doctrina para Venezuela que significaba libertad, igualdad, como decía el Libertador, igual libertad. ¿Para qué? Para lograr la dignidad humana. Entonces, esa esperanza que se despertó en el pueblo venezolano fue sistemáticamente estigmatizada, destruida. ¿A través de qué? Fíjate, vamos a empezar a poner ejemplos. Maduro habla de ser el presidente obrero, pero cuando tú analizas lo que hizo en los hechos, destruyó las prestaciones sociales con una sentencia de noviembre del año pasado, donde los bonos que son pagos periódicos y consecutivos, ya no son salario. Es decir, una doctrina de 1988 que describe lo que es salario en Venezuela, Maduro la destruyó de un plumazo. Con el memorándum 2792 acabó con las contrataciones colectivas, acabó con el sindicalismo independiente en Venezuela, destruyó todo lo que es el entramado jurídico que habíamos logrado adelantar para poder lograr un modelo soberanista con respecto al manejo de nuestros recursos y con respecto al manejo de nuestra economía. Maduro acabó con la doctrina de el dominio inmanente sobre los recursos de suelo y subsuelo que viene de 1829 de la ley de mina de Bolívar y que está en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y lo hizo a través de un paraguas que se inventaron, que fue la ley antibloqueo. Ahí fue donde yo rompí definitivamente con el régimen, porque me di cuenta que lo que estaban era vaciando de contenido a la República. Entonces, además, fíjate, instrumentalizó al pueblo, porque con consignas vacías diseñó todo un sistema de reingeniería social para controlar, para perseguir, para criminalizar, para callar las voces críticas. Yo estoy fuera del país porque me estaban persiguiendo para meterme presa, y los delitos que me estaban tratando de imputar era traición a la patria, incitación al odio, conspirar para derrocar la forma republicana, o sea, terrorismo, solo porque estaba diciendo esto que sucedió hoy. Es decir, no era con persiguiendo a la gente, acabando con la república, que tú ibas a lograr lo que querías lograr. No, fue un plan. Entonces, evidentemente, ese pueblo está en shock. Ese pueblo nadie le habla, lo ve como un instrumento. Ese pueblo está ahí, pero yo estoy segura, Daniel, que ese pueblo sabe que los recursos son de ellos y que en algún momento ese espíritu nacionalista, si se reúne, si nos reunimos en torno a un bien común, que es el salvar la república, se va a despertar. Yo creo que están calculando mal, Daniel. Te quería Eso es lo que preguntar yo otra pienso. cosa. Mira, yo llevo trabajando con Venezuela desde que Chávez me invitó en 2010. Uh -huh. Uh -huh. 2010. Te conocía unos años, bueno, antes de COVID, 2018, si no me equivoco. Pero, o sea, para mucha gente que no están familiarizados, digamos, con Venezuela, la ven Venezuela como, bueno, un país de estos locos pirados, ladrones, narcoterroristas, etcétera. Maduro, Chávez, chavismo, todo esto es uno, Maduro no es Maduro, es simplemente continuación de Chávez. Vamos a explicarles a esa gente la diferencia entre lo que es chavismo por un lado y madurismo, que son dos bloques, no quiero decir pensamiento, porque Maduro no es pensador, es la cara visible, un títere, ¿no?, de un grupo de gente malvada y ladina. ¿Cuál es la diferencia? Vamos a explicarlo para que la gente a nivel mundial, porque nos ven en 42 países,
pueden entender esta diferencia que es esencial para entender, creo yo, lo que está pasando ahora en el país. La diferencia fundamental es que había un proyecto histórico expresado en la Constitución con un modelo de país que estaba tratando de fomentar y dejar las bases para un proyecto soberanista, independentista, de justicia, de igualdad, de libertad, ¿ok? Mientras que por otro lado, ese otro proyecto traicionó la base histórica, traicionó esa constitución, la demolió, pero además la instrumentalizó porque son pragmáticos. Simple, ellos son administradores de las migajas que les deja el dueño que está detrás de ellos y que los maneja. O sea, son conserjes de la privatización, son conserjes que han administrado y han destruido la esencia de la república, que en este caso no es solamente el aspecto libertario del pueblo, demoliste al pueblo con shocks sucesivos, sino que además destruiste la fundamentación que le daba origen a un proyecto histórico que intentaba a través de una doctrina, incluso una doctrina militar histórica, libertaria, que viene de nuestros libertadores, la demoliste. Esa fue mi advertencia con la tesis de doctorado a los militares. El enemigo no es solamente externo, el enemigo es interno y es el más peligroso porque está demoliendo a la República Oye, desde ¿tú adentro. crees que los militares, o sea, yo he sido instructor de los altos mandos militares? O sea, no, no es cierto, yo he sido instructor, yo he sido consejero de Padrino López. Cuando yo empecé a trabajar con Venezuela, estoy hablando a partir del año 2013, ya estaba trabajando muy de cerca y a partir de 14, 15, yo era el consejero de Padrino López y yo escribía los discursos de Delcy Rodríguez cuando era secretaria de Estado, canciller en la ONU. Okay. Yo era el instructor de altos mandos militares, jefe de Estado Mayor, okay, sobre el tema de propaganda, contrapropaganda, explicándoles procesos históricos en marcha para que ellos entiendan en grande lo que está pasando. Pero ¿tú crees que los militares, o sea, entienden verdaderamente? Porque, o sea, sin faltarle respeto a las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas, porque hay gente brillante ahí, no les puedo nombrar, creo que por razones obvias, porque si tú eres el enemigo número uno, yo soy el enemigo número dos. Okay. Y entonces, en ese sentido, porque me rebelé contra Delcy y Jorge Rodríguez cuando ya me di cuenta que el objetivo suyo era quitarle del medio porque yo podía calcular más rápido que ellos y entendía el vuelo lo que ellos estaban tramando desde hace muchísimo tiempo. Entonces, ¿tú crees que los militares en Venezuela entienden? Porque obviamente, o sea, la piedra angular de insurrección sería la parte militar. Pero ¿tú crees que ellos entienden lo que está pasando y estarían dispuestos de dar la vida por la patria en este contexto que tú y yo estamos comentando? En este contexto es bastante difícil porque habría que reescribir la doctrina militar, porque fíjate, la doctrina militar fue atacada por diferentes flancos. La doctrina militar sufre de lo que le llamamos nosotros un blackout cognitivo. No hay comprensión de quién es el enemigo real, ni cuál guerra se está librando. Esta doctrina fue lamentablemente, digamos, inoculada con un virus. Fíjate, ellos explican que lo que está sucediendo es producto, o esa doctrina militar es producto y responde a una adaptación de sistema complejo. Así lo llaman. Y resulta que esa adaptación del sistema complejo se convierte en lo que llamaba Guattari y Deleuze en un rizoma. Es decir, es un tornillo sin fin, porque al final esa doctrina militar que debió resguardar la Constitución, que debió resguardar la nación, que debió no ponerse al lado de ningún gobierno utilitarista, sino al lado de la nación, velar por el cumplimiento de la Constitución y velar por el cumplimiento de la calidad de vida de los venezolanos, simple y llanamente fue silenciada. Hay una sumisión ideológica a doctrinas foráneas, De esto es hay un totalmente problema cierto. hay un problema de blackout cognitivo, es decir, de comprensión, incluso desde el punto de vista de lo que ha sido la guerra, Daniel. Eso se los dije yo en su momento.
mi tesis fue aprobada y después cuando se dieron cuenta que era mención publicación, me anularon el dictamen del jurado, porque el jurado consideró que era muy importante que los militares leyeran lo que yo les estaba diciendo. Y no era soliviantándolos, no era tratando de que se levantaran contra el gobierno, no, era que entendieran su papel histórico de Totalmente. guardianes de la Constitución. Igual pasó con el Tribunal Supremo de Justicia, mi enfrentamiento fue... Del tribunal, espera un segundito, vamos a hablar muy a Ok, fondo, porque yo era consejero de lo Sala sé, Constitucional del Tribunal lo Supremo. sé, lo sé, lo sé. Sin nombrar las personas ahí, porque algunos son amigos, algunos son ex amigos, pero vamos a dejarles en paz. Yo te quería preguntar otra cosa. Me llamó mucho la atención y yo quiero que explicas eso. O sea, cuando tú hablas de Nicolás Maduro, o sea, hablas del proyecto neoliberal autoritario, entonces, o sea, estamos hablando de polarización, de estos extremos. Por un lado, según lo que tú estás diciendo, Maduro es un neoliberal, no es chavista, no es bolivianista, no es nada, es neoliberal. Explícalo, por un lado. Por otro lado, tenemos el proyecto de María Corina Machado, que es un proyecto entreguista, absolutamente de acuerdo, y antisoberano, totalmente cierto. ¿Ok? Ahora, esto es la primera parte. La segunda parte, ¿tú crees que frente a estos dos, que es ninguno de los dos es factible para que Venezuela sea un país libre, soberano? ¿Tú crees que exista o podría existir algún tercer proyecto, tercer vía frente a estos dos extremos? Fíjate, yo creo que ninguno de los dos extremos ha comprendido lo que está sucediendo en el mundo. El capitalismo financiarista usurero necesita aterrizar, lo decía David Harvey. Es una desposesión, una acumulación por desposesión, lo decía Saskia Sassen también, y Saskia es otros muy amiga autores. mía. Sí, Sí, bueno, yo la sigo desde hace mucho tiempo, Daniel, porque es una mujer muy inteligente, sí, sumamente aguda, y además ha dado en el clavo con la caracterización de lo que está sucediendo con el capitalismo. sí. Saskia habla no solamente de acumulación por desposesión, como lo dice Harvey, coincide con él, sino que también habla de desposesión por la vía violenta. ¿Ok? En este caso estamos viendo, son dos cabezas de un mismo dragón. Por un lado, el proyecto un proyecto neoliberal autoritario, por no decir totalitario o dictatorial, de un lado que destruyó además la Constitución, destruyó todo el fundamento jurídico de un proyecto histórico, y por otro lado, un proyecto entreguista que lo que viene es a completar la demolición que ya hicieron estos sectores. O sea, María Corina viene a completar la demolición y la devastación del país y se presenta como una gerente, digamos, eficiente y no sabe que tiene otra gerente por allí que ya se le adelantó, ¿ok? No entremos en ese detalle porque tú sabes que tengo mi familia en Venezuela y tengo No, que exacto, ser muy tenemos que tener cuidadosa. cuidado, autocensura, sí. Bueno, tú eres Sí, abogada, ¿ok? ¿Cuál sí. crees ha sido, digamos, el marco teórico, jurídico y político que están usando para justificar lo que está viviendo el país, la intervención, la sumisión de Venezuela? Esto es por un lado. Por otro lado, ¿dónde está el Tribunal Supremo de Justicia en todo esto? ¿Por qué no dicen nada? Si tú tienes poder ejecutivo, legislativo, judicial y el más poderoso, ¿ok? Obviamente es Poder Judicial y en este caso Sala Constitucional. ¿Dónde está Tribunal Supremo de Justicia en toda esta historia? Solo quiero responder lo último que me parece importante. Yo creo que sí existe una alternativa. El problema es que esos dos extremos que se autosostienen no le conviene un tercero excluido. Y ese tercero excluido es mayoría en Venezuela, Daniel. Y por eso tenemos que trabajar por recuperar a ese proyecto tercero excluido que pueda permitir recuperar la soberanía y desarrollar el país en torno a el uso de los commodities como palanca de desarrollo, educación. O sea, hay todo un proyecto desarrollado para eso que se viene trabajando desde hace mucho tiempo. Ahora, tú me preguntas que cuál era El la, marco jurídico y digamos, político que están usando para jurídicamente, justificar lo que estáis viendo bueno, en Venezuela. bueno, Daniel, fácil, fíjate, por un lado, tú lo dijiste al empezar, hay un sector, fíjate, los Estados Unidos no es homogéneo. Dentro de Estados Unidos hay corrientes.
Y hay una corriente muy fuerte que es la corriente neorreaccionaria, aislacionista, donde está Peter Thiel, donde está Jarvin Curtis, donde está un señor que se llama Palantir, que están empujando hacia una destrucción total de la democracia porque la democracia estorba y para ellos los estados deben ser manejados como corporaciones tecnocráticas. Para eso buscan a un, digamos, a un alfil que puedan colocar allí que sea un buen gerente. Ese es el pensamiento que en este momento con el cual tenemos que luchar. Por otro lado, hay un proyecto de reindustrialización que quiere recuperar el capitalismo industrial, ¿sabe? Y su papel hegemónico en el mundo, que hoy está en discusión, y bueno, ellos intentan mostrar que tienen el mayor ejército, más poderoso, pero incluso la técnica, Daniel, se puede imitar, se puede copiar en algún momento si tiene los elementos adecuados. Entonces, ¿cuál fue el marco? Bueno, Venezuela necesita atención, es un país devastado, eso lo decía Karen Smith, un protectorado fuerte, donde el Estado débil debe ser protegido por un protector. Nosotros no creemos que nos están protegiendo, evidentemente, nos están tomando por la fuerza y acabando con el país. Eso es lo que nosotros creemos. Y por otro lado está, después de estudiar a Hannah Arendt, tú lo dijiste, bueno, está el tema de pensar de que un país devastado solo puede ser salvado a través de una gerencia utilitarista, técnica, y se olvidan de lo político. Y yo creo que ahí está el error. Ahí está el error de Trump, porque él pudiera perfectamente, en una alianza para el progreso, recuperando además la idea de cooperación y de armonización, desarrollar su proyecto MAGA, ¿ok? Pero entendiendo que tú no puedes convertirte ahora en el nuevo secuestrador. O sea, tú nos liberaste de un supuesto secuestrador y ahora te conviertes en el secuestrador opresor y además te quieres quedar con los recursos de Venezuela. Pero bueno, No, o sea, sabemos te estás equivocando. cómo funciona esto y por qué lo están haciendo. Si fíjate en tu artículo que publicaste en Aporré hace unos días, tú citas a Hannah Arendt para explicar esta fase, ¿no?, de administración técnica en países devastados, como tú acabas de decir. Pero Arendt también advirtió que cuando la técnica se divorcia de la responsabilidad moral, emerge lo que ella llama la banalidad de mal. Entonces, ¿quién garantiza hoy que esa administración técnica aplicada a Venezuela no está ya divorciada de toda responsabilidad ética? Lamentablemente lo que nosotros estamos viendo es que, y me preguntabas por el papel del Tribunal Supremo de Justicia, que es el Sí. guardián de la Constitución, y Supuestamente. bueno, por eso te digo, supuestamente es el guardián de la Constitución. Lo que dice la Constitución es que ellos son el guardián de la Constitución, pero ellos han servido, sobre todo de un tiempo para acá, de los, digamos, desde el 2000, puedo decir, 15, con algunas honrosas excepciones, ha servido de puntal para la demolición de la propia Constitución a través de sentencias que desmontan la Constitución. Eso lo ha hecho el Tribunal Supremo de Justicia. El Tribunal Supremo de Justicia se prestó para encubrir que no se entregaran resultados del 28 de julio. A mí el Tribunal Supremo de Justicia me suspendió del ejercicio de la profesión porque estaba ejerciendo un recurso constitucional. Es decir, entonces, los que tenían que cuidar en este momento que no se llegara a este extremo, lamentablemente están sometidos. Entonces, ¿qué nos queda, Daniel? Organizarnos en torno a un proyecto soberanista para enfrentar ahora el enemigo mayor, porque María Corina invitó al diablo a su casa y ahora lo tenemos ahí. ¿Cómo hacemos para sacarlo? Bueno, solo el pueblo salva el pueblo, la organización popular. Yo creo en eso, yo creo en la conciencia, en despertar la conciencia del pueblo venezolano, que cuando se dé cuenta de que supuestamente lo liberaron de un secuestrador, pero ahora tiene otro secuestrador con un garrote y peor, porque se cree dueño de la casa, el venezolano va a despertar.
Y eso es lo que tiene que evitar. Rubio lo sabe porque conoce perfectamente Hispanoamérica. Conoce que el Caribe es caliente, que los venezolanos somos cabeza caliente y que no vamos a permitir entregarle el país a ninguna potencia extranjera. Venezuela es de los venezolanos y el que quiera negociar con nosotros tiene que negociar en condiciones de igualdad y tiene que negociar en condiciones de respeto. Eso es fundamental, Daniel. Eso va a suceder tarde o temprano. Sí, Arendt también observó en la Alemania de posguerra una sociedad que agotada delegó el destino, su destino, en técnicos para no pensar. O sea, entonces, no estamos viendo algo similar en Venezuela, donde el Sí, hambre, el miedo, el cansancio colectivo, tengo muchos amigos, o sea, obviamente tú mucho más, la gente que están cansada, exhausta de buscar comida, de tener que manejar una inflación de cuántos ceros ha quitado Maduro, 15 ceros. Estamos sí, hablando poco de menos. una cosa casi no vista en la historia. Y entonces están cansados de despertarte por la mañana y no saber cómo van a llegar al fin del día. O sea, entonces este hambre, el miedo, el cansancio colectivo, esto no es una propaganda de los americanos. Están siendo utilizados para justificar esta tutela externa. Sí, sí. Nosotros en esta primera etapa estamos viendo, lamentablemente, lo que vaticinó Hannah Arendt en la Alemania posguerra. Y es que el venezolano está dispuesto en esta primera etapa, al menos un sector, Daniel, a entregar, a delegar el manejo, porque los venezolanos hemos sido ineficientes en el manejo de nuestros recursos. Precisamente por eso es que es tan importante que se visibilice y el venezolano entienda que cuando el diablo entra a tu casa, después no lo vas a poder sacar. Entonces, el pueblo venezolano está en shock, Daniel, por lamentablemente shock sucesivo. La gente está sobreviviendo. Entonces, esa sobrevivencia te evita pensar en la política a largo plazo, a mediano, a corto, a mediano y a largo plazo. ¿Por qué? Porque tú estás en modo supervivencia. Cuando el venezolano asiente esta situación y tome conciencia de la gravedad, yo estoy segura que eso se va a revertir. A ver, hablando de la gravedad de toda conciencia, ¿tú crees que, o sea, viendo desde fuera y conociendo a Delcy Rodríguez personalmente, a su hermano psicópata también, y ya tengo que tener cuidado cómo lo explico, porque como tú has dicho, tienes familia y yo amigos, y no queremos que no les pase absolutamente nada. Pero, o sea, ¿tú crees que un venezolano normal y corriente medio entiende que lo que está viendo, aparte de, ya sin entrar en detalles técnicos de lo que nos han contado, lo que pasó 3 de enero, no es inverosímil? Yo creo que sería más sentido si yo te dijera que puede hacer un nave espacial de una raqueta de tenis y llegar a la luna. ¿Ok? Y todo eso lo que está contando Delcy Rodríguez sobre que ella está cooperando con Estados Unidos para llegar al paz, entendimiento. O sea, ¿tú crees que los venezolanos medio dicen, estos, ok, han hecho todo posible para vender a Maduro a los americanos y han hecho con el poder y se cae a carrete? ¿Crees que los venezolanos se dan cuenta o todavía hay un sector duro de estos maduristas que dicen, no, 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 es nuestra presidenta Delcy Rodríguez, antiimperialista? O sea, llegará a un punto donde se darán cuenta por fin quién es quién en esta historia. Todavía hay un sector duro, no muy numeroso, te cuento, cada día son menos los que están viendo la realidad de lo que está pasando en Venezuela. Eso nos hace ver con esperanza y con certeza de que esa situación puede cambiar. ¿Por qué? Bueno, porque tú simple y llanamente a la gente no hay que evaluarla por los discursos. Nos cansamos de ver a Maduro con sus discursos, todos los años prometía mejoras económicas y resulta que el país está devastado. Los hechos hablan por sí Los mismos. hechos, Yo a los... la gente, Sí. yo a la gente la juzgo por los hechos, por sus acciones, Daniel. Y nosotros los venezolanos tenemos que empezar a pensar de manera inteligente, a juzgar a los gobernantes, a todos, no solo por sus discursos bonitos, sino por sus acciones, por su verticalidad, por la ética, por cómo están trabajando,
por cómo beneficia o no beneficia las acciones que dicen que están tomando en favor del pueblo. Yo no creo que sea a favor del pueblo una ley antibloqueo en donde es secreto cómo entregan el petróleo y los recursos en Venezuela. Yo no creo que sea a favor del pueblo que continúen sectores armados amedrentando a la gente en las calles de Venezuela, de Caracas. Esto está claro. Eso, la gente está viendo todo eso. El pueblo venezolano está observando. Lo que pasa es que tú tienes que entender también que el pueblo venezolano está sometido, Daniel. Y Absolutamente, tiene sobre todo miedo. desde hace años. Tiene Absolutamente. miedo, tiene miedo. Hay mucha gente que está consciente, pero tiene miedo. Y los que estamos afuera tenemos que entenderlo, tenemos que respetarlo, tenemos que honrarlo, tenemos que comprenderlo y tenemos que servir de orientación para darle claridad. O sea, nosotros tenemos que procurar, Daniel, sacar de la oscurana al pueblo venezolano. Esa es nuestra tarea en este momento, de orientación y de darle luces para que el pueblo pueda tomar conciencia del poder que tiene en sus manos, ¿sabes? Eso tenemos que hacerlo. Otra cosa que quiero preguntar, ¿tú crees que puede existir democracia sin conflicto, sin disenso, sin pluralismo? ¿O eso es precisamente lo que la administración técnica busca neutralizar? Sí, yo creo que no hay posibilidad de una democracia soberana si no hay disenso, si no hay crítica, si no hay tolerancia por el que piense distinto, si no hay pluralidad de pensamiento. Es decir, cuando tú eliminas todo eso, vacías de contenido a la democracia y lo único que queda es un régimen técnico, tecnofeudal, tecnocrático, que maneja los recursos para beneficiar no a toda una colectividad que es dueña de esos recursos, sino a una élite que te mantiene en el poder. Simple, sin disenso, sin tolerancia, sin pluralismo, sin libertad de expresión. Es decir, fíjate, el gran reto que nosotros tenemos como alternativa y que tiene la Constitución es rescatar un concepto fundamental de Bolívar que se llama la libertad social. Es decir, no puede haber libertades individuales si no hay un piso material para sostenerlas. Entonces, tiene que haber una armonización entre capital, trabajo y Estado, pero además entre igualdad y libertad. Ese dualismo, Bolívar lo solucionó, del que hablaba además Espinosa, ¿sabes? Entonces, Bolívar solucionó eso y eso es lo que hay que rescatar. No son conceptos que tengan que estar confrontados, son conceptos que deben armonizarse para conseguir respeto por las libertades individuales, que son muy importantes, que yo no las desconozco y que fueron degradándose incluso cuando Chávez estaba, pero que esa armonización permita el bienestar y la dignidad del pueblo. O sea, no puede ser. Fíjate, siguiendo lo que tú acabas de decir, Arendt distinguía entre labor, obra y acción. Pregunta, ¿no Ujú. estamos atrapados hoy en una Venezuela donde solo se nos permite sobrevivir labor y reconstruir infraestructura, obra, pero se nos niega la acción política real? Sí, sí, absolutamente. En este momento no hay libertades, bueno, tanto que yo no puedo regresar a mi país, Daniel. Si hubiese seguridad política, seguridad personal y estuviesen funcionando los poderes como corresponde según la Constitución, con pesos y contrapesos, no hubiese una hegemonía sobre todos los poderes y aquel que disienta estuviese castigado. De hecho, Daniel, en estos últimos días, del 3 a esta fecha, me están reportando detención de 17 periodistas, las ONG con las que trabajo. Hay equipos completos de periodistas internacionales que han sido deportados. Entonces, no hay posibilidad de construir en el largo plazo un proyecto sostenible si tú intentas, mira, Daniel, la fuerza no es estratégica, porque la fuerza en el largo plazo, simple y llanamente, la gente se revela. Como te digo, nuestro espíritu es caribe. Entonces, simple y llanamente, ellos están calculando mal de que solamente con la técnica, de que solamente con un gobierno tecnocrático como propone Jarvin, Curtis, Otiel y Grenell, que es el que está detrás, el operador que está detrás, hablándole al oído a Trump, se están equivocando. No pueden hacerlo, no pueden seguir en ese mismo tema que van a pretender administrar una colonia. Venezuela no es colonia de ellos. Hoy en día totalmente. Punto. O sea, y tú en el artículo que me gustó mucho en La Porrea,
Tú lanzas una advertencia muy fuerte, o sea, cambiar un régimen autoritario por una dictadura de las élites. Pregunta, ¿está Venezuela ante el riesgo de pasar de un autoritarismo político a un autoritarismo corporativo? O sea, concepto de empresa mundial S.A., poderes fácticos, económicos, financieros, que tienen muchísimo más poder que casi cualquier gobierno en la tierra y obviamente mucho más poder que el gobierno venezolano. Sí, sí, estamos en peligro, sí, absolutamente puedo decir que estamos en peligro y por eso precisamente es que tenemos que resistirnos frente a ello. ¿Por qué? Porque simple y llanamente nosotros no nos ganamos los recursos y la independencia de la República robando a nadie, nos la ganamos guerreando con un ejército de descalzos y con un hombre que dejó un ejemplo. Entonces, simplemente no puede ser que la administración técnica se imponga frente a la soberanía. Es decir, el cálculo, ellos están calculando que eso es lo que suceda. Por eso nosotros tenemos que seguir insistiendo en que tienen que devolver las libertades democráticas, que hay que reinstitucionalizar el país, que hay que llamar a elecciones y la reinstitucionalización del país pasa por darle poder a la gente para que escoja CNE, TCJ, Fiscalía, Contraloría, para poder garantizar la independencia, Daniel, porque si no vamos a seguir en lo mismo. Entonces, cambiamos de gobierno uno por otro, pero ese otro gobierno sigue teniendo el control de todos los pesos y contrapesos, porque no existen en Venezuela, y entonces simple y llanamente, bueno, nos aplican allí una gerencia técnica y se acabó lo político. Siguiendo con lo Claro que que hay. estás diciendo, si la política no regresa pronto como espacio de acción, ¿qué escenarios ves tú? ¿Explosión social, venganza, fragmentación territorial, guerra Sí, civil? Y en este sentido, los represores narcoterroristas como Diosdado Cabello y sus malandros, tanto del FARC como del ELN, como los colectivos, o sea, pasarían al lado bueno y se convierten en héroes en caso de victoria y expulsión de los gringos. ¿Te imaginas una situación así? ¿O qué ves como el escenario de aquí a cara el futuro? es un peligro latente la fragmentación y la guerra civil en Venezuela si no se devuelve la política y si no se le devuelve el poder a los ciudadanos y la soberanía a Venezuela sobre la administración de sus recursos. Hay un peligro de fragmentación, hay un peligro de explosión social, hay un peligro de que se termine de fragmentar la república, porque además quedaron los pedazos regados, Daniel, en este momento. Es lo En que este quiere momento está Estados la Unidos. O sea, orden de caos, romper grande. evidentemente que ese es el plan de ellos. Por eso nosotros tenemos que oponernos a ese plan, porque el cálculo corporativo lo que apunta es a fragmentar a Venezuela. Bueno, Daniel, ya empezaron a hacerlo. Tú te tienes que recordar lo que hicieron y quiénes son los personajes que están detrás del Esequibo. ¿Por qué la ExxonMobil no quiere entrar a Venezuela? Bueno, porque hay un marco Delcy regulatorio. está detrás de ese equipo. Delcy desde hace años atrás. O sea, la pérdida de ese equipo es mano de obra de Delcy Rodríguez y de su hermano psicópata Jorge. Son ellos detrás y con Germán Escarrá, los tres, de un proyecto bien diseñado, hecho en Londres con el objetivo de quitar del medio una parte suculenta que es de Venezuela a Venezuela y dárselo a las empresas transnacionales. Pero sabes que ese es un proyecto, Daniel, eh, yo agregaría que es un viejo proyecto de los ingleses. Totalmente, Nadie nombra a los ingleses, claro. nadie los nombra porque Yo son el llevo poder años detrás del hablando de los... poder. Totalmente. Tú sí, y por eso yo me interesé muchísimo porque tú descubriste a la mata, como decimos en Venezuela, a la mata de la conspiración, que son los ingleses. ¿Tú crees que el proyecto de fragmentación de Venezuela es nuevo? Yo estaba explicando... En Sí, 1869, totalmente, sí. la reina Victoria le pidió a Grant que dividiera Venezuela del Neverí hacia la margen donde está el Esequibo, era para ellos, y de allí para allá, del Neverí hacia allá, hacia el otro lado, era para Estados Unidos, y que allí se trajeran a los negros que le estaban dando problemas. ¿Y sabes qué le dijo Grant? Señora, América para los americanos. Es decir, América
es para nosotros, no queremos potencias extracontinentales en el continente. Ese fue el comienzo de la doctrina Monroe que hoy está desvirtuada y que se le está aplicando a nuestros países para colonizarlo, recolonizarlo. Pero lo del Esequibo, ¿tú crees que no tiene lógica? Claro que tiene Totalmente tiene lógica. lógica, claro que Esto, sí. tiene lógica lo que está haciendo, oye, tiene lógica lo que está haciendo Trump con Groenlandia. Si ahí lo que hay es tierra rara. Por supuesto, porque es seguridad para ellos. El Seguridad acceso. de recursos, Daniel. Mira, te voy a decir otra cosa. Son teorías, llama lo que quieres llamarlo. Si Estados Unidos está interesado en hacer de Venezuela lo que han hecho ya, es decir, dividir, como han dividido Sudán, como han dividido Yugoslavia, como han dividido la Unión Soviética en muchos pedacitos que ahora se enfrentan entre sí, ¿ok? Entonces, un personaje como Diosdado Cabello no les interesa quitarle del medio, todo lo contrario. O sea, palabras al viento, olvidar e ignorar el ruido. El ruido público de Delcy hablando de que el imperio, no sé qué, nosotros no vamos. Palabras al viento, ignorar lo que están diciendo. Como tú dices, hechos hablan. Y hechos son muy, muy claros. Han llegado a un acuerdo hace mucho tiempo, quitarle a este bufón Maduro del medio y hacerse con el país. Pero ahora es la siguiente parte. Estados Unidos juega otro tipo de juego. Les interesa romper el país. Porque una Venezuela unida, como tú dices, con gente cabezona, caliente, caribeña, sangre, o sea, caliente, es muy difícil si esta gente se unen en una fuerza. Entonces, en ese sentido, mucho mejor romperlo. Vamos a usar, dicen los americanos, a Diosdado Cabello, darle fuerza por un lado mientras estamos amenazando por el otro, para fortalecer aún más él al grupo de sus malandros, con armas, con lo que sea, y vamos a hacer que estos dos se enfrentan entre sí. De tal forma que vamos a romper el país entre 4 o 5 países más pequeños o territorios o protectorados más pequeños controlados por nosotros. Y de esta forma se hace mucho más fácil llegar al acuerdo con estos grupúsculos pequeños, traidores y corruptos, que tener un país entero enfrentando a nosotros. ¿Cómo lo ves eso? Pues es una hipótesis que tendría que... Le has ellos dado pueden es una manejar pieza clave. ¿Qué vas a decir? Le pueden todas esas hipótesis yo creo que las deben haber manejado, porque mira, recuerda que el grupo tecnocrático neorreaccionario, aislacionista, que es un ala fuerte del pensamiento de Trump, pretende solucionar la crisis que tienen a través de la acumulación por desposesión en unas élites corruptas. Entonces, todo lo que sirva para fraccionar un pensamiento nacional, soberanista, la acumulación de fuerza del pueblo, la conciencia del pueblo, lo van a utilizar. Es decir, no quiero pecar de acusar a ningún grupo porque sabes lo que puede suceder. No No estamos quiero hacer acusando, estamos responsable a contigo. ningún grupo. Es una hipótesis Exacto. que tú estás lanzando y creo que esos grupos digamos, han estudiado todas las aristas de cualquier otra posibilidad. Ya lo ensayaron en Sudán, lo cumplieron en Sudán, lo Totalmente. ensayaron en Yugoslavia. No es la primera vez que lo hacen. Por eso yo estoy llamando a resistirse frente a la invasión colonial, ¿ve? Pero también a resistirse a quienes demolieron al país, unos y otros, porque María Corina no es distinta. Ey, María Corina lo que hizo fue Una aprovecharse. sionista vendida a los Oye, intereses. María Corina lo que hizo fue aprovecharse, y esto es claro que lo entiende el pueblo del mundo. Ella dice ser la líder de Venezuela, y hay un grandísimo sector que para salir de Maduro hizo economía del voto y votó por ella. Ella no tiene las mayorías, ella lo sabe. Yo quiero Entonces, explicarlo a los venezolanos porque esta entrevista la van a ver mucha gente. O sea, mi discurso, mi entrevista el otro día, hace 2 días, cuando yo hablé del enigma de Delcy Rodríguez, donde expliqué exactamente lo que son ella y su hermano y el plan de acción contra los intereses de Venezuela, lo vieron muchísima gente. Y lo vieron estos dos psicópatas también. Pero esto lo van a ver también mucha gente. Yo quiero que la gente entienda
que una María Corina Machado, nunca de los nunca, o sea, mi gata Saiki, tengo una gata que se llama Saiki. Yo creo que Gata Saiki podría ser presidente de Venezuela antes de que María Corina Machado. ¿Por qué lo pienso? Porque María Corina Machado es el proyecto y producto de Joe Biden. Y Joe Biden es el enemigo de Donald Trump. Son dos proyectos civilizatorios distintos. Si Sí. Biden es la cara, era la cara del proyecto liberal banquero financista, Nuevo Babilón, ¿okay? Los satanistas y tal, estos lo perdieron. Y Trump es la cara del proyecto alternativo. Esto no es cuestión de bueno o malo, es otra cosa. Su proyecto alternativo. Trump no podría tener a María Corina Machado como proyecto de Joe Biden representando los intereses de Estados Unidos del proyecto alternativo de Trump. Y por eso mi gata Saiki podría ser presidente mucho antes que María Corina Machado. Tenemos tiempo para una pregunta más. Imagínate, Ok. tú tienes un minuto en televisión nacional y Venezuela entera te está viendo. ¿Qué dirías a Venezuela? Llamar a la unión de los iguales aún pensando distinto. ¿Para qué? Para consolidar un movimiento nacional soberanista que recupere al país de las garras de esos que pretenden ahora convertirse en salvadores colonialistas, de la tecnocracia y de, además, el otro proyecto antisoberano, con una alternativa creíble, que la hay, y que simple y llanamente lo que necesitamos es la oportunidad. Hay que llamar y forzar necesariamente a la reinstitucionalización de Venezuela y a unas elecciones libres donde todos podamos estar. Hay que recuperar la política. Eso le diría yo al pueblo venezolano, sin miedo, que no nos olvidemos que somos caribeños, que tenemos la cabeza caliente y la sangre caliente. Totalmente. Antes de terminar, ¿cómo te podemos ayudar? ¿Cómo te podemos seguir? ¿Cómo te podemos apoyar en tus iniciativas? Sé que no estás en Venezuela y obviamente siendo, haber huido, ¿no? de las garras de la dictadura, necesitas ayuda y apoyo. ¿Cómo te podemos apoyar? Bueno, fíjate, en este momento estamos tratando de encontrar algún tipo de apoyo, donaciones a través de investigaciones para eh, salir adelante. Es decir, nosotros somos expertos, en mi caso, en materia de derechos humanos. Hay investigaciones que pueden estarse financiando, que pueden estarse apoyando. Va a salir un libro respecto a la doctrina emergente militar bolivariana. Se está terminando con mucho esfuerzo, Daniel, porque no tenemos recursos económicos para ello. Sin embargo, hay un equipo con mucho corazón que está echándole pichón y lo vamos a colocar en venta, bien sea por alguna plataforma para recaudar algún tipo de fondo para nosotros y para el equipo fundamentalmente, ¿ok? Entonces, que sigan nuestras redes, que estamos publicando permanentemente cosas. ¿Cuáles son nuestras redes? ¿Cuáles son? Fíjate, nosotros no hemos monetizado nuestras redes hasta ahora, porque en Venezuela no se permitía. Aquí en Colombia nos ha costado mucho trabajo porque no nos permiten, porque solamente tenemos un salvoconducto, yo no tengo acceso al sistema financiero, no puedo trabajar ni siquiera en negro, ni siquiera que quisiera trabajar de cocinera puedo, porque simple y llanamente no tengo estatus migratorio. Entonces, en este caso estamos tratando es de solventar el tema migratorio en el corto plazo. Ojalá Petro cumpliera con su palabra del asilo político, que eso nos permita tener estatus bancario, financiero, existir, poder seguir trabajando y aportando nuestros conocimientos. Nuestras redes sociales, mariespueblo.com, tenemos una página web www.mariespueblo.com, ¿ok? Y bueno, próximamente nuestros dos libros, los dos últimos libros, tanto Ideas Germinales, que se está revisando para actualizarlo, porque como cambió todo el escenario en Venezuela, Ideas Germinales tiene que adaptarse a esa nueva realidad venezolana, porque tenemos a un colonizador ahora, es más grave la situación. Sí, está Y, claro. eh, y el último libro que tiene que ver con la doctrina militar venezolana, doctrina emergente, que estamos planteando desde el CONATUS de la Nación, un libro bastante interesante, nos llevó 4 años de investigación, y bueno, lo vamos a publicar y lo vamos a poner en venta y ahí te pediría que en algún momento te lo haremos llegar y lo leas y si es de tu Totalmente. agrado, Cuenta con entonces todo allí mi puedes apoyo. ayudarnos a hacerles
algún apoyo para que la gente lo compre, lo lea Problema. y De se hecho, si informe. quieres que yo haga el prólogo o lo que sea, me avisas y yo con muchísimo gusto lo hago. Te lo agradecería un montón. Lo que Es un gran necesites. honor que digas que vas a hacer el prólogo, la Lo que verdad, Daniel. Muchas necesitas. gracias. A ti, venga, un beso y muchísimas gracias por todo y fuerza. Y Gracias, vamos Daniel. a ganar. Esto está, Vamos a ganar, vamos a vencer, vamos a de triunfar. esto no hay duda. Los malandros, la idea es La luz se hará en Venezuela, total. definitivamente. Venga, Un un fuerte abrazo, abrazo a Daniel. ti. Chao, Saludos. chao.